Amén. Bien, bueno, comenzamos con los que estamos. Acá yo me puse la calefacción porque empieza a hacer fresquito, está húmedo. Vine en la moto desde Rosario a Funes, así que se sentía este, el frío, pero bueno, es esperable, ¿no? Estamos en otoño. Ayer nos dio un respiro, el lindo día de sol. Aprovechamos para lavar ropa, colgarla, que se seque, juntar hojas, bueno, todas las cosas que se pueden hacer cuando el día está más lindo, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios que podemos estar en nuestros hogares, eh, eh, tener cobijo, alimento, el sustento de nuestro Dios es bueno, así que no podemos más que agradecer eso de parte de Dios. Bien, eh, ¿alguien pudo leer un poquito más la lección anterior que habíamos estado compartiendo? ¿Se acuerdan? Fue la lección número 6, ¿no? Si mal no recuerdo. ¿Es correcto? Sí, la Sí. número 6 sí. La lección número 6 que se acuerdan de que habíamos estado hablando, o se los recuerdo yo. Habíamos hablado sobre la misión en el Nuevo Testamento. Vamos como avanzando en todo el relato bíblico. ¿Se acuerdan que el nombre de esta materia es Bases Bíblicas de las Misiones? Entonces vamos introduciéndonos en la Biblia y descubriendo la misión de Dios a lo largo de toda la Biblia, no solo desde el Nuevo Testamento, que es lo que a veces uno estaría tentado a pensar. Ahora, si uno profundiza un poquito más, nos vamos dando cuenta que la misión de Dios existe desde el comienzo de la humanidad, ¿no? Y lo fuimos viendo a lo largo de las distintas lecciones, desde la uno hasta la clase pasada, que entonces ahí sí ya nos introdujimos en el Nuevo Testamento y estuvimos viendo algunos versículos clave, algunos momentos claves de la historia, donde se ve más palpable esta misión. La misión decíamos que es este Dios que se acerca a la humanidad ahora a través de la persona de su Hijo, de Jesús. Y Jesús habíamos recordado de que él no predicó tanto de la iglesia, ni siquiera de hacer la oración de fe. Él predicó de el reino de los cielos se ha acercado. Recuerdan que habíamos hecho mucho énfasis en esto. Y toda la predicación de Jesús hace alusión a este reino de los cielos que se acerca ahora a la humanidad. Este reino de los cielos es una realidad espiritual transformadora donde Dios quiere mostrarnos de qué se trata la vida real, plena, cuál es su diseño original y pleno. Eso es el reino de Dios y es lo que Jesús vino a anunciar y a acercar, diciendo de que por muchos años eso estuvo oculto, era un misterio, pero que ahora le había dado placer a Dios o gozo de poder darlo a conocer por medio de la persona de Cristo. Y entonces el ministerio de Jesús se trató de mostrar eso. Y vimos entonces en la lección pasada esta misión ahora reflejada en el Nuevo Testamento. Eh, y el propósito era, o uno de los objetivos de la lección, poder identificar en la Biblia los pasajes referidos a la misión de Jesús. Y también poder compartir o comprender la enseñanza sobre el Espíritu Santo, que está íntimamente vinculado a la misión. ¿Cómo lo sabemos? Porque el mismo Señor Jesús en Hechos 1:8 dice que sus seguidores, tanto los primitivos como ahora nosotros, herederos de esos,
íbamos a recibir poder del Espíritu Santo y entonces íbamos a poder ser testigos de Jesús en Jerusalén, Judea, Samaria hasta lo último de la tierra. Entonces ahí vemos que está intrínsecamente vinculado el Espíritu Santo a la misión. No puede ser de otra manera. Y eso nos da la pauta de que no se trata de una misión nuestra, o no se trata del éxito nuestro, no está basado en nuestras fuerzas o en nuestra persistencia o en nuestros recursos o en nuestra capacidad oratoria, sino que está basado en el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces la lección buscaba un poquito ver esos dos aspectos. Algunos de los versículos claves que habíamos visto donde se ve evidente la misión, habíamos visto en Mateo, en distintos pasajes, donde veíamos que Jesús se relaciona con gente que no solamente era judía, sino también con gentiles, o sea, dando esta idea de que la, el Evangelio es algo universal. Eh, Habíamos visto también la gran comisión, que era estas últimas palabras de Jesús, que están en los cuatro evangelios y en Hechos, donde cada uno de ellos, habíamos dicho, enfoca o hace énfasis en un aspecto o en un énfasis determinado en la misión. Porque cada evangelista escribió para un público determinado y haciendo énfasis en determinadas cuestiones, ¿no? Entonces veíamos que la Gran Comisión está presente en los cuatro evangelios y eso nos muestra también la importancia de este legado que deja el Señor Jesús antes de ascender al cielo, ¿no? Un legado a sus seguidores, que en este caso nosotros como iglesia somos parte de esos sucesores, ¿no? O de esa familia de la fe que continúa como una cadena, generación tras generación, hasta que el Señor Jesús vuelva, dando a conocer este mensaje. Y a veces lo hacemos mejor, a veces lo hacemos peor. A veces lo hacemos con mayor ímpetu, otras veces nos sale de casualidad. Pero es maravilloso recordar que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Quiere decir de que aun cuando fallemos, o aun cuando ha habido momentos de la historia, que ya lo vamos a ver en estos últimos 2000 años, donde ha habido más avance en la iglesia, o ha habido momentos de la historia donde parece que no pasó nada, ha estado presente el poder de Dios y siempre esta misión ha continuado adelante, ¿no? Eh, Porque el Evangelio no nació con Martín Lutero en el 1517, ¿no? Sino que siempre estuvo presente. Que haya sido más visible o menos visible el trabajo de la iglesia, de los cristianos, puede ser. En la Edad Media, eh, hay como baches, ¿no? En la historia donde parece que qué pasó ahí, porque uno solamente se queda con la imagen de la iglesia católica, institucionalizada, corrupta, esa iglesia que tenía solo un afán imperialista, y entonces como uno dice, bueno, ¿y qué pasó? O sea, como que uno ve los evangelios, Hechos de los Apóstoles, que nos cuentan más o menos hasta el año 60, 70, 80 después de Cristo, las epístolas de Juan, del Apocalipsis en el 90, y como que ahí se corta la historia, y como que recién arranca después del 1500 al 1600 cuando surge el protestantismo. Pensar eso es un error, porque sería subestimar el poder del Espíritu Santo que ha seguido obrando, ¿no? Entonces es importante eso saberlo. La iglesia de Cristo ha estado progresiva y ha habido siempre discípulos y seguidores de Jesús que han permitido que esta cadena no se rompa y tenga ya 2000 años de historia, aunque la iglesia, como visiblemente haya tenido distintos momentos, más visible, menos visible, con mayor avance, con menos avance, y hoy está muy visible, ¿no? Vemos una iglesia muy presente, por lo menos en nuestros países, en Argentina, en otros lugares hay un crecimiento exponencial de creyentes, eh, de influencia en distintos ámbitos y gloria a Dios por eso, ¿no?
Bien. Eh, Vimos también las fronteras misioneras hoy, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto de que hoy el mundo nos sigue presentando desafíos para el avance del Evangelio? Y algunos de esos desafíos que veíamos tenían que ver, por ejemplo, con algunas de las religiones más importantes e influyentes en el mundo. Y habíamos visto que una era el Islam, ¿no? Después del cristianismo es la religión que más seguidores tiene. También habíamos visto el desafío del hinduismo, el budismo, las tribus indígenas, el mundo excomunista. Los cristianos nominales también es una frontera, ¿no? Aquellos que creen que son cristianos, pero es más una cuestión cultural. Eso es una frontera, porque es difícil a veces hacerle entender a alguien que necesita a Cristo. Porque te dicen, yo ya creo en Cristo. Tengo la cruz, me persigno, voy a misa, a un campamento de jóvenes, voy a la iglesia los domingos, tengo Biblia en mi casa, pero quizá no ha comprendido y no ha nacido de nuevo. Entonces, en nuestro contexto católico, judeo-cristiano, el nominalismo, o los cristianos nominales siguen siendo también una frontera o un desafío que nos presenta la misión hoy, ¿no? Eh, También veíamos los jóvenes, ¿no? Y niños que hoy casi el 50% de la población de Latinoamérica tiene menos de 18 años. Entonces también es un desafío cómo presentar el Evangelio a los que son niños, los que son jóvenes. Y otro desafío era también las ciudades, ¿no? Hoy gran parte de la población mundial se ha trasladado a grandes ciudades. No existe más el ámbito rural. O sea, en muchos lugares sigue habiendo, ¿no? Pero el desafío es cómo presentar el Evangelio, cómo ser iglesia en las grandes ciudades también. Que bueno, nosotros lo conocemos bastante porque vivimos en ciudades, ¿no? Así que estos eran algunos de los aspectos más importantes que vimos la lección pasada y espero que ustedes hayan podido leer la parte del Espíritu Santo, que también estaba en esta lección, si no después la pueden leer, cómo el Espíritu Santo cumple un rol clave en la misión, ¿no? Es quien administra la obra misionera, es quien inspira a la obra misionera, es el que guía la obra misionera, eh, y sin poder no hay misión, y sin misión la iglesia se asfixia, ¿no? Porque termina haciendo cosas que no son propias para la cual fue creada la iglesia, que es para bendecirnos, para crecer, pero también para expresar eso a otros, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos hasta ahí? Un breve resumen, por lo menos para recordar un poquito para atrás, ¿eh? Para, para tratar de que las ideas no nos queden ahí boyando y tratar de fijarlas un poquito más, ¿eh? Por eso, a mí me hace bien repasar porque me ayuda como, bueno, bueno, voy entendiendo, acomodando las ideas, recordando de qué se trata. Hoy tenemos la lección 7. Es la penúltima. Miren hasta dónde llegamos. Ya estamos ahí en las puertas del segundo tiempo que el árbitro diga termina el partido. Gracias a Dios, han sido valientes y han perseverado y han llegado casi hasta el final. El que persevera triunfa y se van a ganar el premio que la señora Karina les va a dar a los que terminen. Bueno, el tema que queremos hoy compartir un poquito juntos es la iglesia y su avance misionero. Poder analizar las características del avance misionero de la iglesia primitiva. ¿Cómo fue esos primeros años, esos comienzos iniciales, ya Jesús recientemente ascendido, donde la iglesia recién se estaba organizando, tratando de entender de qué se trataba ser iglesia, porque convengamos que nosotros, muchos de nosotros tenemos años de creyente, ya conocemos un montón de modelos de iglesia, ¿no?
modelos buenos, modelos malos, modelos que nos han satisfecho en nuestra expectativa, otros que han dejado mucho que desear, pero tenemos un bagaje desde el cual podemos comparar. Porque podemos decir, ah, esto sí es una iglesia que está sana, ah, no, esto no. Pero los primeros creyentes no tenían ese, ese punto para comparar si lo que estaban haciendo estaba bien, si estaba mal, cómo tenían que organizarse. Era muy incipiente. Sin embargo, pudieron avanzar con la guía del Espíritu Santo y dándose también unos cuantos porrazos, ¿no? Porque tuvieron unos cuantos situaciones que se iban presentando y tenían que resolver. Si recuerdan, la primera situación media que generó tensión y complicación y no sabían cómo enfrentarla, fue cuando se enteraron de que el cristianismo trascendía la cultura judía y que de repente lo que ellos estaban viviendo lo empezaban a vivir otros que no eran judíos. Y eso les generó un impacto, ¿no? No fue algo natural como para nosotros. Ellos estaban muy vinculados, Cristo, el Mesías, con su cultura judía. Entonces, fue necesario que se pusieran de acuerdo, discutieran y los apóstoles llegaran a un punto de reconocer de que esto era también que trascendía las fronteras, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuando tuvieron que venir el apóstol Pablo y Bernabé y juntarse en Jerusalén con los líderes de la iglesia y ponerse de acuerdo que no se le podía exigir a los gentiles circuncidarse y seguir las fiestas judías, que solamente se abstuvieran de carne de hogado y algo más, pero entendiendo que eso era bueno. Ese fue el primer como problemita. Quiero decir, la iglesia primitiva aprendió sobre la marcha muchas cosas y las siguió aprendiendo después. Y nosotros no estamos ajenos hoy también a que se nos presenten desafíos. ¿Cómo tratamos, eh, cómo nos posicionamos frente a desafíos de nuestro mundo actual, de nuestra sociedad, ¿no? Y la iglesia tiene que buscar la guía del Espíritu Santo y hacer un profundo eh, estudio, reflexión ante situaciones que a veces nos pueden sorprender o nos pasan por arriba, nos avasallan, ¿no? Eh, Ideologías nuevas, estilos de vida. Bueno, ¿cómo nos posicionamos como iglesia? En la sexualidad, en la cuestión de identidad de género, eh, en cuestiones también a veces políticas, si se justifica o no se justifica, qué sé yo, decir, bueno, hay que bajar el déficit, ¿no? No me quiero meter en política, pero por decir, y eso implica que mucha gente quede en la calle y no tenga para comer. Bueno, eso es algo político, la iglesia tiene que tomar partido en algún sentido, bueno, y así como esas, muchas cosas que siguen siendo desafíos para nosotros hoy. Entonces, bueno, esto es un poco el que podamos pensar cómo fue ese proceso inicial de la iglesia y cómo también eso tiene un equivalente a nosotros hoy, ¿no? También de estos desafíos, ¿no? El momento de clímax del establecimiento de la iglesia fue Pentecostés. Si recuerdan cuando desciende el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo y crea una comunidad de personas que ya tienen un corazón y una mente y más allá de los estilos de vida y las diferencias, crea como una identidad nueva, los que son seguidores de Jesús, ¿no? En el capítulo 2 de Hechos. Eh, y es interesante que una característica de ese hecho, ¿cuál fue en Pentecostés? ¿Qué es interesante, como algo raro? Ayúdenme a ver para ver si están despiertos. Que hablaban en Eh, distintas lenguas. ¿Bien? Muy bien. Eso es interesante porque no eran lenguas angélicas, sino que eran idiomas. Y Claro, eso eso iba nos a da a decir entender,
que cada uno entendió, o sea, como había gente de otros países o reinos, por la fiesta del Pentecostés, que era una fiesta de cosechas, entonces cada uno entendió en su propio idioma, ¿no? El mensaje del apóstol Pablo. Pedro, Exacto. perdón. Es interesante porque en Babel, o sea, miles de años antes, prácticamente cuando recién comenzaba la historia de la humanidad, Dios confundió las lenguas y eso generó separación. Ahora, miles de años después, Dios permite que las lenguas sean el instrumento para que esa buena noticia del Evangelio sea conocida en todas las distintas culturas. Entonces, ahí ya tenemos un primer distintivo de la misión de Dios que es global y universal, y que nos anima a leer la Biblia y entender la misión con un sentido misionero, que es para todas las naciones. Porque ahí está, vemos claramente que el Espíritu Santo permitió que lo que estaban experimentando los discípulos sea escuchado por todos los peregrinos que habían ido a Jerusalén y que eran de distintas naciones y que circunstancialmente, de casualidad, estaban allí y pudieron experimentar el conocimiento del mensaje, ¿no? Así que eh, eso fue algo muy interesante lo que sucedió en Pentecostés, ¿no? Había de distintos lugares, de Grecia, de Turquía, de lo que era el Imperio Romano. eh, Había aproximadamente unos 2,5 millones de judíos en Palestina, pero había alrededor de 3,5 millones de judíos griegos que vivían fuera de Judea y de Palestina. Y muchos de estos eran personas que hablaban más de un idioma, ¿no? Seguían siendo judíos y hablaban hebreo, pero también sabían el griego koiné, que era el griego de todos los días, ¿no? La lengua comercial de aquella época. Y también sabían los idiomas o dialectos de los pueblos donde ellos se habían establecido. Entonces, eran personas que hablaban varios idiomas, ¿no? El hebreo porque era el idioma cultural de su raza, el griego koiné, que era el idioma comercial para hacer los negocios, para comunicarse comercialmente, y también el idioma o el dialecto local de la ciudad, del pueblito donde habían emigrado, ¿no? Eh, Así que eso es interesante. ¿Por qué van ahí y empiezan a escuchar esto en distintos idiomas? ¿Qué fue lo que oyeron? ¿No? Dice que hubo un estruendo, un viento, y eso generó curiosidad, porque fue algo evidente, no fue algo que pasó desapercibido. Fue de tal magnitud que todos prestan atención y se acercan ahí, ¿no? Y empiezan entonces a escuchar su lengua materna y los otros, las visitas que habían estado allí también, ¿no? ¿Y cuál fue el verdadero significado entonces del día de Pentecostés? Ese día Dios les estaba mostrando al mundo algo muy especial, que Dios se revelaba ahora a través de la iglesia, atravesando toda barrera racial, cultural o lingüística. Eso es interesante, ¿no? Porque fue una demostración de que ahora Dios iba a usar a la iglesia, a sus seguidores, para que ellos comunicaran el mensaje. Hasta unos semanas antes o meses antes era Jesús el que estaba presente y quien Dios estaba usando para acercar ese reino y dar a conocer. Ahora que Jesús había ascendido, Dios hace este milagro para mostrar que ahora la iglesia, o sea, los seguidores de él, iban a ser su instrumento